que hace, sino al optimismo que debe tener y que debe acompañar a todo su trabajo. Y eso es esencial. Cuando veamos nuestra nómina, tenemos que tenerlo. Hay esta parte que va al trabajo y esta otra parte que paga mi optimismo. Y si no soy optimista, seamos honestos y la descontemos y la devolvamos al centro. O dejamos de ser maestros. O dejamos de ser maestros. Tenemos, incluso ante todo el pesimismo de los hechos, está el optimismo de la voluntad, sabiendo... Pero eso puede ser ideológico, ¿no? Puede ser una forma de ser optimista porque sí. Pero es que a ver, en realidad nunca sabemos muy bien para qué estamos trabajando como maestros. Bueno. Sí. Y tú no sabes esa palabra que estás diciendo hoy, qué repercusión tendrá tu alumno dentro de 15 años. No hace mucho me llamó que acababa de venir de Minsk, donde se había casado y que después de estar un tiempo, y me llama y dice, oye, quiero tomar un café contigo para agradecerte una bronca que me echaste un día. Y ya pues, nos recordaba, y dice, sí, estábamos en tal situación y tú me llamaste esa parte y me dijiste que ya era hora de que tomara en serio mi vida. Yo la verdad es que no recordaba muy bien eso. ¿En secundaria, primaria? En secundaria. Y dice, pero eso me afectó mucho y después pues he estado pensando, y ahora me doy cuenta que tienes razón, 15 años después. No sabemos nunca, es decir, ¿sabes? El crecimiento de las plantas es muy distinto. Hay plantas que pones la semilla y en 2 días ha germinado y ha crecido, y hay otras plantas como puede ser el bambú que no tienen, primero echan unas raíces enormes, tardan en crecer y en el momento que sale el brote, como ya tienen unas raíces enormes, hay niños que germinan lo que has dicho enseguida y hay otros pues, que la cosa va más lenta. Precisamente por esto, ¿no hemos tenido todos alguna vez esa sensación de, bueno, eso es lo que me quiso decir tal? Y necesitas que se haya producido una modificación de tu propia experiencia vital para comprender aquello. Que en ese sentido tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas incluso para aceptar que no somos infinitos ni omnipotentes y que vamos a tener siempre, cada año, alguna experiencia del fracaso. Que con alguno no llegas. Casi diría que gracias a Dios, ¿no? Eso. Yo creo que en el fondo es una buena noticia, es decir, que saber que los seres humanos no somos programados y que te diría yo que después de todos los años de stalinismo, pues eso no dejó un pozo, al final después resulta que McDonald's invadió Moscú. Pues algo quiere decir eso, ¿no? Oye, hablando de todo esto de las habilidades cognitivas, de la perseverancia, yo en los 2 o 3 últimos años, sobre todo, ¿no? He experimentado una dificultad creciente para que los alumnos estén en clase. Me explico. No han aumentado los problemas de disciplina. No, lo de siempre y más o menos lo que ha aumentado es el número de alumnos por curso que son capaces de copiar todo lo que hay en la pizarra sin que en ello implique el significado para ellos, sin que en ello se implique el significado de lo que copian. Son capaces de estar escuchándote sin que esas palabras signifiquen nada para ellos, son casi como lectores de imágenes, no sé, y el lenguaje es como una imagen, no lleva un significado. En definitiva, están desconectados de lo que están haciendo. Y ya no sé qué vas a hacer, porque ahora la pirueta, el cago el pino, la nariz de payaso, que entre aquello en su cabeza. El alumno con ojos de besugo, que digo yo. El alumno que te está mirando muy fijamente durante más de 5 minutos no te ve. Entonces, ¿qué hago para volverlos a conectar? ¿Qué hago para eso? Pero cuando lo descubras, escribe el bestseller del Valle de la historia de la democracia. A ver, lo que sí que podemos decir, primero, atención. La educación de la atención es hoy esencial. Y además estamos luchando contra grandes consumidores, grandes parásitos de la capacidad atencional. Todo nos lleva a intentar generar actividades que duren muy poco, que sean muy intensas, porque como hemos asumido que el interés es una responsabilidad nuestra y que a los niños hay que tenerlos interesados
y la capacidad atencional va reduciéndose, entonces ahí tenemos un problema considerable. Bien, desde mi punto de vista, ahora estamos... Cualquier proyecto de verdad que se quiera definir a sí mismo o entender a sí mismo como innovador y que no entienda el reto que supone para la educación del presente, la educación de la atención, está faltando a los requerimientos elementales de la lógica educativa. Hemos confundido dos conceptos que conviene tenerlos muy diferenciados: la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. No solamente son distintos, sino que pueden ser contrapuestos. Quiero decir que a más información podemos tener menos conocimiento, precisamente porque el bombardeo continuo de datos de información nos impide detenernos a pensar, a madurar, a rumiar, a reflexionar. Lo importante no es la información que tengamos a nuestro alrededor, sino cuáles son las capacidades imprescindibles para transformar esa información en conocimiento. Dos básicas: una, criterio, y segundo, capacidad atencional. Lo podemos decir de manera, si quieren, economicista de esta forma: a medida que la información vaya en aumento, la información en sí será cada vez menos valiosa. Pero precisamente porque la información valiosa cada vez se va reduciendo más, la capacidad atencional adquirirá cada vez más valor. ¿Cómo educamos la atención? Entonces, para mí la cuestión es decisiva. Pero esto que dices, en cambio, lo que yo digo por ahí, ¿no?, es que lo que permite convertir la información en conocimiento son las competencias. Las competencias, volvemos a lo de antes, las competencias no son nada si no tienes claro el sentido del tipo de persona, no tienes claro el tipo de persona para las que esas competencias son útiles. Es que a ver si me cuesta, me tienes que repetir. Pero es que eso me parece, si no, acabamos cayendo en un discurso competencial que no nos lleva más que a caer en la propia trampa del lenguaje. Vale, es decir, ¿cómo se educa? A ver, mirad, es que aquí hay demasiadas variables implícitas en lo que estamos haciendo. Tenemos un rato todavía. Para educar la atención, primero, es decir, ¿cuáles son las herramientas básicas que hemos utilizado para educar la atención? La herramienta esencial en el humanismo ha sido la lectura lenta. A lo largo de la historia de Occidente, la herramienta básica de educación de la atención ha sido la lectura lenta. No la lectura sin más, sino el ejercicio en el cual lo importante no es si el mayordomo ha sido el asesino, sino si entiendo bien el sentido de esta frase o por qué esta frase tiene esta estructura. Segundo elemento de educación de la atención en Occidente ha sido la formación musical. La formación musical es un fenomenal educador de la atención. Tercer elemento de educación de la atención han sido las matemáticas. Desde Pitágoras lo sabemos. Mi alternativa es que debemos intentar, y sobre todo en un mundo en el que el reto de las STEM es tan evidente, tan obvio y tan evidente, debemos plantearnos ya una visión de la lectoescritura a partir de las lenguas. ¿Y cuáles son esas lenguas? La lengua natural, obviamente, la lengua musical y la lengua matemática. Las matemáticas son un lenguaje, como es la música, es un lenguaje. Bien, si no desarrollamos la capacidad atencional, estamos de verdad fracasando ante nuestros alumnos. Es el reto esencial. Y además en un mundo tan lleno de estímulos, no sé si conocen, el tercer elemento de educación de la atención es lo que se llama, no sé si conocen la teoría de la carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva nos está diciendo básicamente lo siguiente: aprendemos mejor aquello cuya novedad tiene más elementos de integración en lo ya conocido. Los expertos siempre aprenden más rápido que los novicios. Si ahora nos pusiéramos a estudiar etrusco clásico, no sé si se puede estudiar, pero si nos pusiéramos a estudiar, veríamos un mundo extrañísimo. Si estuviéramos en sexto de estudio de etrusco clásico, tendríamos una percepción, una sensibilidad, una capacidad atencional. Es decir, cuanto más sabes de un tema,
mejor desarrollas la atención hacia los aspectos nuevos que están asociados a ese tema. El conocimiento en sí mismo es expansivo y es también uno de los elementos esenciales de la educación de la atención. Todo esto nos lleva a algo que nos resulta muy curioso. ¿Por qué cuando hablamos de competencias o de habilidades no cognitivas nos olvidamos de la voluntad? Nos olvidamos de la atención. O nos olvidamos, tú sabes que yo tengo una manía muy especial con lo que yo llamo las palabras mágicas. Yo creo que hay palabras que en sí mismas tienen un poder educativo extraordinario, que son, por favor, gracias, perdón, confío y tienes razón. Y creo que utilizar esas palabras de manera habitual en tu vida cotidiana son en sí mismas también un fenomenal ejercicio de expansión de tus propias capacidades. ¿Por qué no integramos eso en las habilidades? Volvemos a la misma cuestión, porque cuando intentas discriminar las competencias, las habilidades, lo que queráis, desde el punto de vista de las mismas habilidades, nos metemos en un berenjenal. No os encontraréis dos especialistas que hagan el mismo listado de habilidades no cognitivas o el mismo listado de competencias. Sí que podemos decir, por ejemplo, que por alguna razón que a mí se me escapa, lo que podríamos llamar el gozo de la teoría no se contempla porque lo hemos dejado como algo inútil. Pero si no somos capaces de disfrutar de la contemplación por la contemplación, de disfrutar de las matemáticas porque las matemáticas son hermosas, son bellas, hay una estética en el razonamiento matemático, más allá de que nos sirvan para construir un puente o para resolver un problema. Si no somos capaces de disfrutar de un soneto porque es hermoso, si no somos capaces de entender la belleza de las cosas de manera gratuita, pues entonces acabas reduciendo la educación a lo útil y estás reduciendo también la capacidad de acceso a ese tipo de persona que tú crees, si lo crees, vaya. A mí lo que me da miedo, resumiendo todo esto, es que el discurso, la inflación del vocabulario competencial nos esté ocultando lo realmente relevante, ¿no? Los listados de competencias. Si analizamos, qué sé yo, entre las competencias básicas que se consideran esenciales en China está la timidez. No expresada de esta forma, pero una cierta timidez de una persona que se sonroja, que es tímida o se considera un valor. No se considera esto en Estados Unidos, donde la capacidad en Japón estimulan muchísimo la capacidad auditiva, de escuchar, de prestar atención. En Estados Unidos se está valorando la capacidad de exposición, de tomar la palabra, de hablar, que siempre hay detrás algún tipo de persona. Y está ese tipo de persona detrás incluso cuando no sabemos que está detrás. Eso es el mayor riesgo. Bueno, has abierto, como siempre, nuevas líneas de trabajo y de discusión, ¿no? A ver si soy capaz. Mira, es que me sale una pregunta que quizá, bueno, lo voy a hacer ahora. Pero cuando te oigo hablar y hablas de la persona, del concepto de persona que tienes, y ahora China, Estados Unidos, claro, todo este relativismo, no podemos caer en un cierto relativismo cultural que complique el entendernos entre nosotros. Ahora digo, la escuela como lugar de transmisión de la cultura. Claro, la transmisión de la cultura tiene que ver con el concepto de hombre que tienes. Pero al final el mundo nos tenemos que entender todos, ¿no? Entonces, ¿cuánto no ha habido en todo este jaleo de reducción de la educación a cosas como muy de abajo para conseguir que nos entendamos todos? ¿Me entiendes? Sí, lo que no podemos entender es entendernos a partir de la neutralización de las diferencias. Eso es lo que se está haciendo. Porque lo hacemos en los colegios. O sea, porque entonces pierdes la identidad. Yo creo, y además esto desde un punto de vista cristiano debería ser obvio, que me parece a mí, que quererse es más importante que entenderse. Que amarse es más importante que entenderse. Y que tú debes estimar a una persona independientemente de otras muchas cosas, ¿no?
Y además que la grandeza está ahí, precisamente en querer a una persona, a pesar de que hay muchas cosas que no la entiendes. Pero ahora en España decir esto es muy interesante. Hombre, si os ha gustado algo, o sea. Pero yo no puedo. ¿Qué hago yo cuando viajo a China? ¿No? Es decir, si algo precisamente nos molesta, es que cada vez más cuando viajamos al extranjero nos encontramos con las tiendas que hay en el lugar del que hemos salido, los barrios suburbiales son todos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa diferencia que le da el tono, el color, la definición incluso de la autopercepción de la persona, es un valor. Es un valor. Yo no les puedo pedir a los chinos, a los maorís y a los de Alaska que para entendernos eliminemos nuestra diferencia. Ya está para esto. Ya tenemos algunos lenguajes específicos, la lógica o la matemática, donde precisamente las diferencias culturales desaparecen precisamente porque tenemos un lenguaje formalizado de manera estricta. Pero en los lenguajes naturales el valor está precisamente en la diferencia. ¿Por qué tenemos que buscar, por qué tenemos que neutralizar diferencias para entendernos en una homogeneidad un poco vacía de contenido? Vale. Eso me parece un poco políticamente correcto lo que acabo de decir. A Juan Ramón le va a encantar. Entonces, oye, y quizá la pregunta te va a parecer que no toca, pero entonces, ¿qué es lo esencial en un colegio, en una escuela, que pretenda transmitir esto? Que amarse es más importante que entenderse. Pues es que ¿Qué hacemos? Pues teorizar poco y creerlo. Es decir, a ver, a mí cada vez me gusta más hablar a los padres y tener reuniones con los padres. Yo a los padres les digo básicamente dos cosas. Que la primera obligación de los padres es quererse y darles a sus hijos un ejemplo de lo que es pues, un cariño en el que no está exento de vez en cuando un portazo o comentarios de no, si yo ya sabes lo que tal, ¿no? O silencios que... Pero, ¿qué le quieres? Y que los hijos no. Eso para... Y segundo, que hay que hablar poco de valores. De verdad, hablemos muy poco de valores y hablemos más de lo que los Fernández hacemos. Porque eso es lo que nos compromete a todos. Yo creo que hay que decirles a los niños poco, hay que comerse lo que te has puesto en el plato. Y hay que decir mucho, o hay que mostrar mucho. Los Fernández nos comemos todo lo que ponemos en el plato. Eso genera una pertenencia. Es claro, que además eso es lo que le da valor a lo que haces. Pues creo que en las escuelas hay que hablar menos de determinadas cosas. Decía un filósofo al que yo admiro mucho, Leo Strauss, que cuando uno se pregunta qué es Dios, ya es ateo. Cuando nos preguntamos qué son los valores es porque no acabamos de tener claro cuáles son. Y cuanto más hablamos de un tema, más ignoramos que la educación se da básicamente por impregnación. El órgano educativo de nuestros hijos y de nuestros alumnos no es el oído, sino es el ojo. Y para practicar, es decir, para dar ejemplos de conducta valiosa, lo que tienes que hacer básicamente es no ser consciente de que estás dando ejemplos. Es decir, no planificarte por la mañana, a ver, programación de ejemplos. Hoy daré un ejemplo de solidaridad, de amabilidad, de caridad, de no sé cuánto. Es decir, manifiestas lo que eres de manera natural, espontánea y añadiría alegre. Vale, yo creo que vamos a ir terminando. Tengo algunas cosas que tú ya has ido respondiendo, ¿no? En esta última pregunta, por tanto no la... Pero no la haré entera. Porque, claro, la ley nos ha puesto a todos a evaluar competencias, que lo hemos hablado, dejando los contenidos en un segundo o tercer plano. Y tú ya has explicado que te parece grave, entiendo, esta separación entre competencia y conocimiento, que van de la mano, el conocimiento y los contenidos y las competencias, ¿no? Que hay una unidad que muchas veces cuando sesgamos competencias, cuando sesgamos en la educación ya estamos perdiendo el rumbo. Es que ¿sabes lo que pasa? Es decir, la vida no es una teoría. Si algo no es una teoría es la vida. Y cuando pretendemos hacer teoría de la vida, inmediatamente la reducimos, la esquematizamos y se nos escapan cosas. Cuando queremos diferenciar lo que es una persona y la vida de una persona,
por aquí conocimientos, por ahí competencias, por ahí emociones, por ahí no sé cuántos, no somos conscientes hasta qué punto estamos reduciendo el mundo de la vida de ese niño. Y lo que se da junto en el mundo de la vida, hay que darlo junto en el mundo de la educación. ¿Y cuando evaluamos? ¿Y cuando evaluamos? Evalúa siempre. Estás evaluando, no, si tú me estás evaluando a mí, yo te estoy evaluando a ti, ¿Sí? y estamos evaluando a Rocío. Claro. No, yo quisiera que viesen que me he puesto corbata para estar contigo. Y no sé si he sido con el contenido, y digo, demonios, aquí. No, pero a ver, sí o no, y no nos estamos evaluando a nosotros mismos. Pues pasa siempre, lo que pasa es que con los niños, con nuestros alumnos, tenemos el deber también de ser rigurosos en la evaluación. Pero fíjate bien que podemos ser rigurosos con determinados conocimientos a la hora de evaluar. Y hasta cierto punto, únicamente podemos ser rigurosos de verdad con aquellos conocimientos que están expresados en un lenguaje formalizado. En todo lo demás, pues te encuentras con problemas de evaluación. Ahora bien, que la evaluación, que sea difícil conseguir una evaluación objetiva, no quiere decir que la no evaluación sea mejor que la evaluación. ¿No? Siempre estamos evaluando. Y siendo conscientes de los límites de nuestra evaluación, tenemos que ser rigurosos, claro que sí. Tú sabes, es decir, mi manía básica y esencial con la evaluación, incluso la contabilidad del vocabulario del niño desde el primer momento que entra a la escuela. A mí, bueno, eso es una manía que me parece esencial. Vale, y entonces, para ir acabando, detrás de todo este, porque esto lo hemos ido hablando a veces cuando nos hemos ido encontrando, a mí me parece muy interesante, detrás de todo este movimiento para la innovación pedagógica, ¿a qué fracaso estamos intentando responder? ¿Y de dónde nace esta necesidad casi exasperante de innovar constantemente? ¿Qué le pasa al hombre que quiere innovar? A ver, la necesidad de innovar pues tiene que ver con el afán de ver si esa fruta prohibida que sabe. Eso yo diría que forma parte de nuestra naturaleza. Un filósofo de Pamplona, García Vaca, define al hombre como un ser, el animal transfinito, en el sentido de que basta que te digan esa línea y no la puedes cruzar para que mires a ver lo que hay ella. Los cuentos infantiles comienzan, la literatura infantil comienza, la literatura comienza con el cuento del Pedro y el Lobo. Allá donde hay un horizonte queremos saber qué hay más allá. Eso forma parte de nuestra naturaleza. La cuestión no es la innovación. La innovación además me parece esencial. Todos queremos saber pues por dónde van las cosas, ¿no? Etc. Además, de hecho, todos estamos cambiando y todos estamos en la vida es innovación permanente. La cuestión no es la innovación. La cuestión que a mí me parece preocupante es la carga axiológica de lo nuevo. Quiero decir, esto sí que me parece que es una característica de nuestro tiempo que debemos pensar bien. Lo moderno, desde un punto de vista etimológico, hacía referencia a un punto en la cronología, en el punto del tiempo, lo de ahora, lo odierno. Lo moderno es lo de hoy. Y no tenía ninguna carga devalorativa, no había una carga axiológica, sino simplemente un elemento referencial. Lo moderno es lo de ahora. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que lo moderno se ha convertido en un valor. Y no solamente se ha convertido en un valor, sino que se ha convertido en un criterio para evaluar cualquier otra cosa. Es decir, si algo es innovador, no necesita justificar que sea bueno. Porque lo nuevo se ha convertido en criterio evaluador de lo bueno. Y eso es una perversión del lenguaje. Lo bueno es lo que debería evaluar lo nuevo. Pero, digamos que esto se ha formado parte o está tan intrincado en nuestra manera natural y espontánea de ver las cosas, que si tú a alguien le dices que está equivocado, pues es probable que te diga, bueno, es mi opinión y todas las opiniones son respetables. Pero si le dices que está anticuado, corres el riesgo de que se te enfade. Bueno, ahí estamos, ¿no? El hecho, es decir, la carga axiológica de lo nuevo, que está haciendo
insisto, que lo nuevo se convierta en criterio para evaluar lo bueno, me parece pues que es una reducción de la propia complejidad de la vida. Es decir, hay que innovar, es que no se puede no innovar. Si es que de hecho la experiencia de la escuela desde el momento de su constitución es una experiencia de disconformidad con ella misma. Si analizamos la historia de la pedagogía, siempre ha habido intentos de ir más allá y está muy bien. La escuela no puede, una escuela satisfecha consigo misma, eso es un contrasentido. ¿Por qué? Porque los alumnos cambian, los tiempos cambian, nosotros cambiamos, vamos aprendiendo. No tiene mucho sentido decir, aquí hacemos lo que se hizo en el siglo XVI. No tiene mucho... Ahora, también te tengo que decir, cuando, por ejemplo, por innovar, olvidas el valor de la transmisión, puedes correr el riesgo, y ahora no, por favor, no me estoy metiendo con nadie en concreto, de que olvides valores esenciales de tu tradición. Estoy pensando en la ratio studiorum de los jesuitas, el método pedagógico de más éxito de la historia de la humanidad. ¿80%? No, pero fíjate, la ratio studiorum, la ratio studiorum, y aquí sí que tenemos un 100%. Dice, del 100%, dice, el alumno que se equivoca en clase es una expresión preciosa. Porque es una expresión, además es un concepto agustiniano que lo utiliza con una... El alumno que se equivoca en clase no se está equivocando, sino que está cometiendo una felix culpa. Es aquello de Adán, ¿no? Se equivocó, ahí viene... El concepto de que el alumno que se equivoca en clase no se está equivocando porque tiene un maestro al lado para hacerle reflexionar sobre la lógica de su error y convertir su error en conocimiento, eso está desfasado. Pues es uno de los puntos esenciales, ¿no?, de la ratio studiorum. Yo, si fuera jesuita, haría toda la innovación a partir de este concepto. Porque ahí hay unas posibilidades. Tú sabes que una de mis manías es lo que yo llamo la errorología. Sobre esto te iba a preguntar ahora. Además, mira, ahora he venido de México de difundir, de predicar la buena nueva de la errorología por el mundo. La idea es la siguiente. Además, estoy firmemente convencido de esto también. Un alumno, y especialmente un niño, siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se ha hecho él mismo. Excepto algunos casos que es obvio que lo que quiere es provocar o hacerse el graciosillo. Pero normalmente da la respuesta correcta a la pregunta que se ha hecho él mismo. Cuando tú a la respuesta equivocada simplemente le pones un rayote porque se ha equivocado, y te limitas a sumar respuestas correctas, respuestas equivocadas y poner un 6, estás fracasando como maestro. Tu deber profesional no es decir que eso está mal, sino pensar cuál es la lógica que subyace a esa respuesta equivocada y hacérsela manifiesta al niño. Y eso sabemos que ese ejercicio de reflexión sobre los propios errores está asociado a la metacognición, a la autocomprensión, a la perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro discurso está más centrado en cómo tener éxito, cómo aplicar metodologías que nos vayan a garantizar un éxito, que a reflexionar sobre aquello de lo que tenemos constancia permanente, que es el fracaso. ¿Cómo convertir el fracaso en una oportunidad de aprendizaje? Pero eso quiere decir que tenemos... En México les decía, además estuve hablando con varios centros, yo tengo lo que podríamos decir, una clasificación de una tipología del error del alumno. Especialmente en matemáticas, eso se puede hacer con bastante facilidad. Pero les decía, eso no os lo voy a dar, porque creo que cada centro, por sus peculiaridades sociológicas, tiene una tipología específica. Construir ese listado de los errores propios de nuestros alumnos y hacer un análisis de los mismos, y tomarse la errorología en serio, me parece que formaría parte de una educación que se tomase en serio las habilidades o las competencias. Bueno, ya habéis visto que me han dicho que hay que ir acabando, me sabe mal, pero lo entiendo. Varias cosas. Yo salgo de este encuentro con más ganas de ser profesor. Eso, de verdad, lo he escrito ahora, no lo tenía escrito antes, te lo prometo.
Y pienso, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a un momento en el que hoy yo salgo con más ganas de ser profesor? Y digo que lo que nos ha permitido llegar a este momento pues ha sido una cosa tan humana como el habernos encontrado, a veces nos hemos encontrado con otros amigos, con Marta, con César, con todos los que nos hemos ido viendo, el habernos escuchado, ¿no? el haber podido dialogar contigo. Y después, que la educación se ha convertido también en algo bello a lo que mirar. Por lo mismo que tú decías, las matemáticas tienen algo bello, gratuito. También la educación se ha convertido para nosotros en algo bello a lo que mirar. Y en esa mirada sobre lo bello de la educación, después entramos con las manos en la masa, ¿no? Y eso yo estoy muy agradecido. Entonces, insisto en esto, ¿no? Agradecido a las oportunidades que nos ha dado la vida para que esto sea así, a la oportunidad de hoy poder hacer pública esta conversación contigo. Y ya está, lo que voy a decirle a mi mujer es que saquen las corbatas del armario. A ver, yo sí que quería decir una cosa, y esto hay que decirlo al final, porque si no parece que sabes que en los tratados antiguos de retórica se decía que convenía comenzar con lo que se llamaba la captatio benevolentia, es decir, la captación de la benevolencia del auditorio. Entonces prefiero decirlo al final. Les aseguro que me recorro el país y hablo con muchos maestros. Y hay una cosa que me parece esencial, en la que fijarse, y es en las caras de las personas. Cuando vas a un lugar y te encuentras con unas caras largas que te miran diciendo, este payo que vendrá aquí, ¿qué nos va a decir? ¿Qué me va a decir a mí? Pues obviamente no tienes nada que decir, vamos a contar unos chistes, nos reímos y se acabó. Cuando vas a un sitio y ves que hay unas miradas con un punto de luz, que hay la gente se saluda, que hay una cierta alegría ambiental, que hay una cosa muy difícil de definir, pero que tiene consistencia, y dices, aquí hay buenos profesionales. Yo os aseguro que desde ayer, cuando entré por la puerta y me encontré el ambiente, tuve la certeza de que aquí hay buenos profesionales. Y lo digo esto porque muchas veces nos olvidamos de que en las cosas humanas, tan importante como ver cómo mejoramos, es celebrar lo que somos. Y hay que saber celebrarlo sin ningún complejo. Yo, como soy navarro, puedo decir esta expresión. Está muy bien, estamos cojonudos. Y eso hay que celebrarlo con naturalidad. De verdad, que el ambiente, las caras, el afecto, ese clima afectivo que hay aquí, pues tiene un valor que no deberíais, porque no sería sensato, no deberíais minusvalorar. Muchas gracias. Muchas gracias.